Calimera, buenos días, o buenos días de nuevo. Para los que no me recordéis, yo soy Arístides Míndez Baños, soy profesor de latín, de cultura clásica y de griego en un instituto de Murcia, el Instituto Licenciado Francisco Cascales, y esto que vamos a ver ahora es un proyecto para integrarlo dentro de las redes sociales de mi querida amiga, la poeta Magdalena Sánchez Blesa, que me pidió que compartiera con aquellas personas que no pudieron acceder a la educación en su momento, que no tuvieron tiempo porque la vida lo llevó por otro derrotero, y que contara cosas sobre una de las circunstancias, de las realidades que más me apasionan, que son los mitos griegos y romanos. Mirad, con un mito, los griegos lo que pretendían era intentar comprender las pasiones humanas y explicar muchos fenómenos de la naturaleza. Para ellos era más cómodo saber que detrás de un terremoto, por ejemplo, estaba la cólera de Poseidón, de Neptuno, que castigaba así a los hombres, ¿no? Conocer el origen de los rayos era el arma de Zeus, de Júpiter, y con ellos castigaba también a los mortales. Por eso vamos a hacer un pequeño recorrido a través del mundo de los mitos griegos y romanos, ¿vale? Y os invito a acompañarme, y gracias a Magdalena Sánchez de nuevo, por esta posibilidad de compartir algo que me apasiona con todos vosotros. Bueno, en primer lugar, la religión griega es una religión en la cual domina el politeísmo o paganismo. Mirad, en mi formación yo soy filólogo. Filólogo está formado por dos palabras, filólogos, que es amigo, amante, y logos, que es lengua. Entonces el filólogo es una persona enamorada de su lengua. Y me gusta mucho preguntar sobre el origen de los nombres, de las palabras. Por eso politeísmo es una palabra griega, ¿vale? Viene de polis en griego significa mucho. Lo tenemos, por ejemplo, en español en palabras como polideportivo, donde se practican muchos deportes. También lo tenemos en polifacético. Una persona polifacética es aquella persona que tiene muchas caras, ¿vale? Aunque también los romanos a estos politeístas lo conocían por paganismo. Es curioso el origen de esta palabra. Paganismo, cuando se impone el cristianismo como religión oficial, al principio se instala en las grandes ciudades, en las ciudades, ¿vale? Y entonces los habitantes de las ciudades comienzan siendo cristianos. En cambio, en las aldeas siguen creyendo en los antiguos dioses, siguen creyendo en los dioses de toda la vida, los dioses politeístas. En aldea en latín se dice pagus, entonces pagano sería equivalente a aldeano. Es curioso, entonces politeísta, según el griego, muchos dioses, teos en griego es Dios, lo tenemos en monoteísta, monos es uno, monoteísta es un solo Dios, o pagano, según el latín, porque los habitantes de los pagus, de los pagi, creían en los antiguos dioses, ¿vale? Entonces tenemos primero esa palabra, politeísta, y pagano son lo mismo, una viene del griego, otra viene del latín. Mirad, en la mitología hay muchos seres. En primer lugar tenemos los dioses. Los dioses los conocemos porque, os comenté en el anterior capítulo, que por ejemplo todos los días de la semana están consagrados a un dios. Viernes viene de Veneris dies, el día de Venus, la diosa de la pasión, la diosa del amor. Los planetas de nuestro sistema solar tienen el nombre de dioses. Júpiter es el más grande, porque es el más importante de los dioses. Mercurio, Venus, Plutón, Saturno, son dioses de la mitología griega. Los dioses más importantes son 12. Se les conoce como los olímpicos, porque viven en el monte Olimpo, que es el monte más alto de Grecia. Ya hablaremos en un próximo capítulo de cómo es ese monte y por qué ellos imaginaban que allí estaba el palacio de los dioses más importantes. En primer lugar tenemos a los dioses, los grandes olímpicos, tienen un nombre griego y los romanos lo que hicieron fue traducirlo a su lengua. Por ejemplo, lo que los griegos llaman Zeus, los romanos lo conocen como Júpiter. Lo que los griegos llaman Dioniso, no Dionisio,
Dioniso, los romanos lo conocen como Baco, el de las bacanales. Por un lado tenemos a los dioses y por otro lado tenemos a los héroes. ¿Qué son los héroes? Los héroes son hijos de un dios y un mortal, o una mortal, ¿vale? Los héroes son casi todos mortales. ¿Sabéis que tenemos un héroe muy importante en nuestro escudo constitucional español? Sí, en nuestro escudo constitucional español tenemos las columnas de Hércules. Hércules, Heracles para los griegos, es uno de los héroes más famosos de la mitología griega. Es hijo de Zeus. Ya veremos de dónde nace, tiene una historia muy curiosa. Pero Heracles o Hércules separó África de Europa y en cada uno de los dos extremos del continente puso dos columnas, ¿vale? Una columna es el peñón de Gibraltar y la otra enfrente en Ceuta, el Monte Hacha. Y esas columnas nosotros las tenemos en nuestro escudo nacional, con la inscripción plus ultra. En su origen, la inscripción era non plus ultra. Plus ultra significa más allá. Non plus ultra significaba no más allá. Porque Hércules puso esas dos columnas y una advertencia para los marineros para que no continuaran navegando en ese mar peligrosísimo. Ese mar era el Atlántico. ¿Y sabéis por qué se llama Atlántico? Porque ahí vivía Atlas, un titán, un ser gigantesco que sobre sus hombros soportaba el peso del mundo. Pero bueno, continuaremos hablando de este mundo fascinante en próximos capítulos, ¿vale? Por ahora, recordad, hemos hablado de paganismo, de politeísmo, hemos hablado de los dioses, hemos hablado de los héroes. Entre los más famosos tenéis a la izquierda a Heracles o Hércules y a la derecha a Aquiles. Aquiles lo tenemos todos en nuestro cuerpo. El tendón de Aquiles es una parte fundamental, la parte que une el tobillo con el pie. Ya veremos por qué se llama el tendón de Aquiles esa zona. Hasta la próxima.